Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Memoria, Verdad y Justicia. Hoy te vamos a contar cuál fue el rol de la Iglesia Católica durante la última dictadura cívico-militar. La Iglesia ya ha quedado demostrado no solamente en los últimos juicios, sino ya desde comienzos de la era democrática a partir de un libro que escribió Emilio Miñones sobre Iglesia y dictadura. Emilio Miñones fue presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales y también era un ferviente católico, pero cuando fue a pedir por su hija a distintas instituciones se dio cuenta de cuál había sido el rol de la Iglesia Católica. Este programa está dedicado a eso, así que vamos a presentarte distintos protagonistas, capellanes policiales, capellanes militares que participaron del genocidio aquí en Mendoza. Las Fuerzas Armadas Argentinas que llevaron adelante el genocidio en nuestro país no solo contaron con la complicidad y la participación civil. La Iglesia Católica también fue un instrumento clave de ese sistema represivo que consistió en la detención, desaparición, tortura y asesinato clandestino de millares de ciudadanos. Las cabezas de la Iglesia Católica como Tórtolo, Aramburu y Primatesta estaban al tanto de los planes de las Fuerzas Armadas. La noche previa al pronunciamiento, dos de los jefes de la Junta Militar, el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Eduardo Macera, se reunieron con la jerarquía eclesiástica en la sede de la Conferencia Episcopal. El mismo día del golpe de Estado, los integrantes de la Junta Militar mantuvieron una larga sesión con Monseñor Adolfo Tórtolo. Al día siguiente del golpe de Estado, los obispos y el nuncio apostólico Pío Laggi comenzaron a recibir pedidos de ayuda ante la ola de torturas, detenciones y desapariciones. Aunque la jerarquía eclesiástica formó parte del terrorismo de Estado, esto no significa que la totalidad de los miembros de la Iglesia Católica sostuvieran la misma posición. Hubo excepciones, como los curas que adherían al movimiento de sacerdotes por el Tercer Mundo. Entre los que se jugaron la vida aún en plena dictadura están Jaime de Nevares, de Neuquén, presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Miguel Gesaine, de Viedma, Monseñor Jorge Novak, de Quilmes, y el recordado obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, que fue asesinado en una ruta fraguando un supuesto accidente. En Mendoza también fue la excepción José María Llorens, más conocido como Macuca. Llorens era de la orden jesuita y concretó una de las obras más trascendentes de nuestra provincia, la transformación de un basural en el barrio San Martín. Virginia Adela Suárez Moreno, o Vivi como la conocían sus amigos, nació el 7 de agosto de 1953. Era docente y estudiante de la Escuela Superior de Periodismo. Trabajaba también con el padre Macuca Llorens, ayudando a las personas más necesitadas, y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. El 13 de mayo de 1976, cerca de las 3:30 de la madrugada, se presentaron en su domicilio, en Godoy Cruz, una veintena de hombres vestidos de civil armados. Los miembros del grupo le dijeron a la familia de Vivi que eran de las fuerzas de seguridad. La patota se llevó por la fuerza a Virginia, quien estaba en reposo por un fuerte estado gripal. Al momento de su secuestro, Virginia Adela Suárez tenía casi 23 años. Aún permanece desaparecida. ¿Cuánto pesó la gorda al nacer? 3 kilos 200. ¿Cuánto midió? 50 centímetros. ¿Alguna complicación durante el embarazo? ¿No? ¿Algún antecedente familiar importante que me quieran comentar? ¿Caso de muerte joven en la familia? No. ¿Enfermedades? ¿Padres, abuelos? No, nada. Papá es diabético. ¿Pero tiene importancia eso? Sí, para el bebé es fundamental. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar
Franco Reverberi era capellán del ejército en el sur de nuestra provincia, en el departamento de San Rafael. Cuando se hizo el primer juicio, muchos testimonios, muchos sobrevivientes lo señalaron como uno de aquellos que presenciaba las sesiones de tortura. ¿Quién es Franco Reverberi y dónde está en este momento? El sacerdote Franco Reverberi Boschi nació en Parma, en Italia, y a los 11 años emigró con su familia a la Argentina. Durante la última dictadura cívico-militar, fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña 8, en San Rafael. En el curso de las audiencias por el primer juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza, 5 víctimas declararon haber visto al sacerdote en los calabozos de la Casa Departamental, un centro clandestino de detención que funcionó en la sede de los tribunales en San Rafael. Los testimonios relatan que el cura estaba presente durante las sesiones de tortura y en algunos casos tenía una Biblia en la mano. Por estos testimonios, la justicia citó a Franco Reverberi a prestar declaración indagatoria y luego lo procesó como partícipe secundario en el delito de tormentos. El 24 de septiembre de 2010, el fiscal Francisco Maldonado pidió la medida contra el cura. Sin embargo, el juez Eduardo Puydéngolas rechazó la solicitud. El 10 de mayo de 2011, Francisco Reverberi Boschi, con 74 años de edad, viajó a Roma y nunca más regresó. En agosto del 2013, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos le pidió al Papa Francisco que intercediera en virtud de su autoridad canónica. La APDH no obtuvo una respuesta positiva. La Nunciatura Apostólica Nacional, que representa al Papa en nuestro país, respondió que Reverberi Boschi se presentó voluntariamente a la justicia italiana, que es la que debe resolver su proceso de extradición. Finalmente, esa justicia rechazó el pedido de extradición, aunque sigue vigente la solicitud de captura internacional a través de Interpol. Es decir, Franco Reverberi solo puede transitar libremente por Italia. En la actualidad, ejerce su actividad religiosa en una parroquia de Parma. Rafael Rey nació en Lulunta, Luján, tiene 80 años y en la actualidad vive en la villa de Potrerillos, donde oficia misa en 2 capillas de la zona. En los años de la dictadura, Rey se desempeñaba como secretario de la Vicaría General del Arzobispado de Mendoza y además era capellán auxiliar de la Compañía de Comunicaciones de la 8ª Brigada de Montaña. En su declaración en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad realizado en nuestra provincia, Rafael Rey negó que la Iglesia conociera de las torturas y asesinatos que sucedían diariamente. Además, elogió la preocupación del cuestionado obispo Olimpo Maresma sobre los desaparecidos. Agregó que su función como capellán solo era dar misa, catequesis y asistir a los soldados. Al mismo tiempo, Rey aseguró que la Iglesia debió ser más dura con el accionar de los militares. Rafael Rey tenía el grado de capitán y se reportaba ante un mayor del ejército que era jefe de la Compañía de Comunicaciones 8. Percibía un sueldo por su función ejercida en plena dictadura cívico-militar, por lo que es imposible creer que desconocía la metodología de eliminación de personas elaborada por las Fuerzas Armadas. En plena dictadura, los familiares de los detenidos recurrían a Rafael Rey en busca de su ayuda. Oscar Guidone, un ex detenido en la Compañía de Comunicaciones de Montaña, dijo en su declaración judicial que Rafael Rey era confesor de la mayoría de los detenidos y agregó que el capellán vio gente torturada. Guidone concluyó que Rey sabía todo lo que ocurría en el campo de detención. El presbítero Oscar Moreno fue propuesto por el obispo Olimpo Maresma y designado por el jefe de la policía Julio César Santuchone como capellán mayor de la policía con el grado de oficial principal en el mes de julio de 1976. El 19 de mayo del 2010, en el marco del segundo juicio por delitos de lesa humanidad, Moreno prestó declaración. Entre sus argumentos, Moreno dijo desconocer lo que sucedía en el Departamento 2 de Inteligencia, el centro clandestino
que funcionaba en el Palacio Policial porque no le era permitido el acceso al subsuelo. Sin embargo, las evidencias de que el capellán Oscar Moreno conocía lo que acontecía en el D2 son demoledoras. La más clara es el testimonio que dejó antes de morir el jefe del centro clandestino, Pedro Dante Sánchez Camargo. Sánchez aseguró que los detenidos eran tratados correctamente, gozaban de control médico y también de asistencia espiritual a cargo del padre Moreno. Antes de retirarse de su declaración frente a la justicia, Moreno pidió permiso al presidente del tribunal para darle un abrazo a los muchachos acusados con los que evidenció gran familiaridad. Esos muchachos eran los represores que estaban a cargo del D2. Oscar Moreno, junto al represor Carlos Rico y otros policías, recibió 6 cursos de formación en lucha antisubversiva en Buenos Aires en plena dictadura militar. En los primeros meses después del golpe, los familiares de los desaparecidos encontraron en la iglesia Castelmonte un refugio para poder organizarse. Los encuentros se hacían casi en la clandestinidad, venciendo el terror que reinaba. Vine acá a la iglesia Castelmonte porque acá se reunían todos los sábados los familiares de los presos políticos, los familiares de los desaparecidos, y éramos muchos. Al principio leíamos las cartas, llorábamos bastante, porque al principio, claro, era terrible el asunto de leer las cartas que llegaban de afuera y que nos daban aliento. Y bueno, y llorábamos bastante. Curas, obispos, fueron cómplices de la dictadura militar, no querían saber nada con nuestro problema. Incluso cuando fuimos al arzobispado, que íbamos un grupo grande a pedirle a Monseñor Maresma que nos dijera, que nos ayudara en el tema de nuestros hijos, de ver si se podía saber algo sobre ellos, nos dijo que no gastáramos pólvora en Chimango. Esa era la jerarquía eclesiástica que teníamos, y muchos sacerdotes, incluso cuando les pedíamos que hicieran alguna misa, la vez que hacían una misa no decían nunca detenidos desaparecidos, decían como si se hubieran muerto de muerte natural. Como hemos visto a lo largo de este programa, el rol de la Iglesia durante la última dictadura fue muy activo. Tanto es así que algunos denominan que la última dictadura fue en realidad cívico-militar eclesiástica. La Iglesia puso su estructura en función del terrorismo de Estado y también puso a muchos de sus hombres. Uno de ellos es Christian von Bernitz, un reconocido cura que actuó sobre todo en la provincia de Buenos Aires y que fue condenado a cadena perpetua. Una de las testigos que pasó en ese juicio es Mercedes Molina, a quien tenemos de visita aquí en Memoria, Verdad y Justicia. Mercedes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, y gracias por la invitación también. Bueno, Mercedes, tu historia es particularmente dura, cruenta. Tu mamá fue secuestrada, estuvo en un centro clandestino de detención donde vos naciste. Claro, mi mamá fue secuestrada cuando tenía 4 meses de embarazo en la ciudad de La Plata. Estuvo detenida a lo largo de un año más o menos en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Era un centro clandestino de detención. No estaba preparado para recibir prisioneros como ningún otro, y tampoco era una maternidad, no estaba preparada para eso. Yo nací ahí y pasé los primeros 5 o 6 meses de mi vida en ese lugar hasta que mis abuelos pudieron enterarse de dónde estábamos. Mis abuelos vivían en Mendoza, viajaron allá y tuve por ahí la suerte que muy pocos chicos del país nacidos en cautiverio han tenido, que es poder ir a parar a manos de mi familia de origen. Mi mamá estuvo detenida hasta diciembre del 77
y ahí perdimos todo rastro de ella, y después por testimonio de un señor que era Emed, de apellido, el cabo Emed, en el juicio a las juntas en 1985, supimos que ella y todo el grupo de chicos, pues la verdad que eran chicos, eran jóvenes de menos de 25 todos, que estaban ahí detenidos, fueron asesinados en ese momento, en diciembre del 77. Sin embargo, no hemos podido recuperar los restos todavía. ¿Qué pasó con tu papá? Mi papá estuvo detenido a partir de febrero del año 77 en distintos centros de detención. Uno de esos fue el de La Cacha. Estuvo a lo largo de 3 o 4 años y allí consiguió pasar a disposición del Poder Ejecutivo, y con eso ese blanqueo le permitió después salir del país y poder ir al exilio y salvar la vida, exactamente. Mercedes, ¿cómo vas reconstruyendo tu historia? Porque vos después en el juicio podés denunciar la actividad de Christian von Bernitsch como cura ahí en ese centro clandestino y que había tenido contacto con tu mamá y con tus abuelos. Claro, es que von Bernitsch tuvo un rol muy activo, era capellán de la policía bonaerense, es decir, era un empleado público. De allí también viene su responsabilidad por la doble función de empleado público y de cura. Supuestamente su función dentro del centro clandestino de detención donde estaba mi mamá, y también de varios otros, porque él atendía, bueno, entre comillas, no sé, acompañaba espiritualmente, según decía, a la gente de varios centros de detención. Y esa aparentemente era su labor, pero era un acompañamiento espiritual que tenía mucho no sé cómo decirlo, connivencia es poco. Trabajaba para la fuerza de seguridad porque trataba de convencer a los detenidos de que tenían que decir todo lo que sabían, delatar a los compañeros. Por supuesto, también trataba de convencerlos de que se arrepintieran de su militancia política. Eso es como decirles por las buenas: mirá, declara todo lo que sabes, porque si no, en media hora en la sala de torturas te lo van a sacar de otra forma, pero es lo mismo. Las condiciones de esa detención eran tortuosas, así que él sabía muy bien en qué condiciones estaban los detenidos, sabían que esos no eran lugares apropiados para que estuviera gente allí. Y bueno, y tuvo un papel activo dentro de centros clandestinos. Por eso es que fue condenado en el juicio de 2007, que además para nosotros a nivel familiar, personal, pero también creo que a nivel social fue un juicio histórico, porque estaba siendo el segundo juicio que tenía lugar en el país, estaba condenando a un miembro de la Iglesia. ¿Cómo te enterás vos de tu historia? ¿Cómo la vas reconstruyendo? Incluso en el papel, en el acta de tu bautismo, figura la firma de von Bernitsch. Tuvo esa amabilidad, me bautizó, me hizo hija de Dios, por así decir, desde su particular punto de vista, estando yo en la Brigada de Investigaciones, y la Iglesia por eso me emitió años posteriores un acta de bautismo. Es decir, mi abuelo, mi familia era una familia, es una familia católica practicante, mis abuelos eran muy practicantes y viajaron en alguna ocasión, creo que año 84, a La Plata, y pidieron a la Iglesia que por favor certificara ese bautismo que von Bernitsch había oficiado en ese lugar. Y la Iglesia me emitió un acta de bautismo que data del año 84 y que yo lo presenté después, entre muchas otras pruebas, en estos juicios en el año 2007 y después en el juicio por la Brigada de Investigaciones en el año 2012 en La Plata. Y además, von Bernitsch tenía una comunicación muy fluida con todos los familiares de las personas que estaban detenidas en ese lugar junto con mi mamá.
junto con ella había 6 chicos más. Y bueno, von Bernitz se comunicaba a partir de cierto momento, que fue la segunda mitad de 1977, comenzó a comunicarse con las familias. A mi familia le pidió plata y mi familia juntó toda la plata que pudo para financiar, según el discurso de él, la salida del país de mi mamá. Una supuesta salida del país. A todas las familias les dijeron lo mismo, a todas esas 7 familias les pidieron, bueno, no sé, desde valijas de ropa hasta todo lo que podía llegar a necesitar esa persona en el exilio y plata, por supuesto. Y las familias lo aportaron y mi familia se lo entregó a él en mano, o sea que hasta ladrón era, porque si bien este delito no se pudo probar en el juicio, no estaba dentro de los delitos que estaban siendo juzgados, nosotros sabemos que eso fue así. Y ¿qué significó para vos declarar en el juicio y después escuchar la sentencia y saber lo que la justicia había determinado con respecto a la figura de von Bernitz? Para mí, yo creo que en esos primeros momentos no podía creer lo que estaba pasando. No pude imaginarme que cuando yo me sentara en un banco como testigo y contara mi historia, del otro lado iba a haber jueces que no iban a poner en duda todo lo que yo estaba diciendo, que iban a tomar el testimonio como válido, como ha sido efectivamente y tiene que ser, ¿no?, en todos los juicios del país. Pero eso me sorprendió porque yo llevaba no sé cuánto, 30 años de la vida diciéndole al Estado esto pasó, y como todos los familiares, no yo solamente. Y el Estado no nos escuchaba, entonces de pronto, bueno, eso estaba pasando, había gente que hasta de carne y hueso del otro lado, que nos comprendía, que le daba veracidad a lo que estábamos diciendo y que no ponía en duda los relatos. Eso para mí fue, creo que lo más choqueante de todo el juicio. Y bueno, qué sé yo, fue un antes y un después, sin duda, ese juicio, porque además es muy difícil que la sociedad crea que la Iglesia tuvo un papel tan activo como el que tuvo. Entonces, porque la gente tiende a pensar que bueno, que a lo mejor no fue tan así, que a lo mejor no tenía tan mala intención, que él en realidad quería acompañar espiritualmente a los detenidos. De hecho, es importante decir que von Bernitz además participó, digamos, a cuerpo completo, participó el traslado de los detenidos y por ende está condenado por el asesinato, porque en todo ese último trayecto del traslado, digo yo por usar la terminología que se usaba en ese momento, pero bueno, el testigo que declaró, ese cabo de la policía que declaró, o de la policía o no sé de qué fuerza, en el año 85, 84, porque previamente yo había declarado ante CONADEP, lo indica, lo señala como autor de esos homicidios. O sea, él no solamente está condenado por haber participado en las torturas dentro de un centro de detención, sino también por 7 homicidios. Mercedes, muchas gracias. Muchísimas gracias por darme esta posibilidad de contribuir un poquito a la verdad. Y a la memoria. Y a la memoria. Gracias, muy amable. Mercedes Molina Galarza, ustedes la han escuchado atentamente. Nació en cautiverio, su mamá fue detenida y está desaparecida. Su padre fue preso político también y logró salvar la vida porque pudo irse al exilio, pero la importancia de los juicios, de que se conozca la verdad y que todos sepamos en esos procesos que son orales y abiertos lo que pasó en nuestro país para no volver a repetir. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando.